Para los que no estuvieron ayer, Marjorie, nuestro examen, el segundo examen es la próxima semana. Tenemos en el calendario que es el día 15, o sea que sería el día jueves. Tendríamos que estar terminando el día martes. Hasta lo que veamos el día martes entraría en el segundo examen. Bien, ya estoy grabando. Voy a compartirles ahora la presentación. Ayer nos quedamos por esta lámina y la explicamos. Vamos a entrar hoy a la lámina de cómo crean dinero los bancos. Hasta este momento hemos dicho, permítame. Hasta este momento hemos dicho de que el Banco Central es el que tiene la autoridad o facultad para crear los billetes y las monedas. Y hemos dicho que el dinero tiene tres funciones. Y hemos identificado que las funciones son como un medio de pago o intercambio, un medio para guardar valor, y el tercero que es un medio, nos ayuda para identificar una unidad de cuenta, o sea, para identificar cuál es el precio de las cosas o de los servicios. Ahora bien, los bancos también crean dinero y no necesariamente son billetes y monedas, pero sí crea dinero. Y ese es el objetivo de esta lámina. Tratar de explicar con un ejemplo que está en el libro, digamos de forma figurada, cómo se crea dinero adicional contando solamente con una parte física de dinero. Y a un par de preguntas: ¿cuánto dinero hay en determinado momento? ¿Quién lo proporciona y cómo? En este ejemplo lo que se muestra es cómo se ha, digamos, manejado el tema de la creación del dinero. Y aquí estamos suponiendo de que hay dos personas que tienen barras de oro por un valor de 50. 50 vamos a decir como un valor general. Pueden ser millones, billones, lo que sea, pero son 50 cada uno. Y estas dos personas quieren tener sus barras de oro guardadas y aseguradas, entonces se las lleva a las personas que manejan todo tipo de metales como son los orfebres y se les entregan al orfebre para que se los cuida, y a cambio del cuidado de esas barras de oro, el orfebre les va a cobrar alguna comisión, algo les va a cobrar por tenérselas guardadas. Entonces este orfebre, a cambio de eso, le va a entregar a cada una de estas personas un recibo de 50 a cada uno. Este es un comprobante de que han depositado estas barras de oro en su poder y él es responsable de ellas. Resulta que estos recibos son de aceptación en el mercado, y las personas que los portan, como no andan ya las barras de oro, entonces deciden adquirir bienes y servicios. Entonces, las personas que venden los bienes y servicios están dispuestas a aceptarles a estos recibos porque saben que tienen un respaldo en oro. Entonces hay un intercambio de papel, vean que es papel, contra un bien, en este caso puede ser un servicio. Como esto tiene aceptación en el mercado y este señor se da cuenta de que estos tienen validez, entonces él puede emitir recibos que van a ser aceptados en el mercado. Entonces decide crear un recibo de 20 y se lo da a una persona, y esta persona lo recibe, crea una deuda y es un préstamo otorgado
por este señor, el orfebre, ¿verdad? Que vamos a suponer que es como un banco. Vean que el respaldo solamente son los 100. Sin embargo, él emite otro recibo y está seguro que se lo van a aceptar en el mercado. Y efectivamente, ¿verdad? Esta persona que recibe este recibo quiere comprar una casa o cualquier otro bien y entrega el recibo y le dan la casa. ¿Qué se crea aquí? Aquí hay un préstamo otorgado por este señor y esta persona tiene una deuda. ¿Qué sucede en el mercado en su totalidad? Bien, hay 3 personas que tienen un recibo cada una y suman un total de 120. Pero el orfebre solamente tiene respaldo para 100. Y se ha creado de esta forma un dinero que en realidad no está respaldado por oro en este caso, ¿verdad? Sin embargo, es de aceptación en el mercado. En esta es una forma de diría, ejemplificar o ilustrar cómo se crea dinero por la aceptación de ciertos papeles. Y se crea dinero en el sistema. Y aquí vean que hay una creación de 20 adicional. ¿Cuál es el problema de que se genera aquí o que se puede generar cuando se ha creado 20 adicional que no tienen un respaldo? O sea, no están en las bóvedas o no están en poder de este señor. Bien, que se puede dar lo que se llama una corrida financiera y es un término que se maneja en el texto. Se da bastante en países como América del Sur. ¿Y qué es una corrida financiera? Es una situación que ocurre cuando quienes tienen obligaciones o depósitos en un banco se presentan al mismo tiempo a rescatarlas. Significa que una corrida financiera va a ser de que si estas personas llegan todas al mismo tiempo, no va a haber dinero para pagarle 20 a alguno de ellos. Porque puede ser de que llegue este primero y redima este billete y aquí solo le van a quedar a él 80. Entonces significa que uno de estos cuando llegue, que posiblemente sea uno de los que vendió los alimentos, se va a quedar sin esos 20. ¿Por qué? Porque esos 20 tiene que generarse y esto se debe generar a través del Producto Interno Bruto. O sea, alguien debe pagar esos 20. En este caso es el que recibe el préstamo. A eso llamamos corrida financiera, pero en esencia aquí lo que estamos viendo es que se está creando dinero y esto sucede, o sea, ¿no? Uno llega y le dan un préstamo y no necesariamente le entregan el dinero, sino que le dan a uno una libreta o le dan un comprobante en el que le dice, usted ya tiene en su cuenta de cheques, ya tiene cierta cantidad de dinero. O puede suceder otras situaciones como decir, bueno, este dinero que le estamos prestando a usted no se lo vamos a depositar a su cuenta, sino que se lo vamos a depositar a la cuenta de la persona a la cual usted le está comprando la casa, como funciona con las inmobiliarias. Pero se está creando dinero. Todo ese dinero se está moviendo dentro del sistema financiero, que en este caso está representado por este señor, que es el orfebre. Bien, para ir estudiando ahora el tema de cómo se crea el dinero, tenemos que saber cómo funciona el sistema bancario moderno. Y vamos a partir de un balance o un estado de posición financiera de un banco, que es el que muestra cuántos son sus activos y cuántos son sus pasivos. En este cuadro, este banco tiene reservas por 20, préstamos por 90 para un total de 110. Y tiene 100 en pasivos, que son depósitos que ha recibido del público, y tiene su patrimonio, que podríamos decir que son las utilidades que ha generado o probablemente sea el capital que han aportado los socios, por 10. Entonces, este es un balance sencillo para poder entender cómo funciona la creación del dinero en el mercado. Bien, ¿qué identificamos aquí? Uno, como habíamos dicho, que los bancos o el sistema financiero lo que hace es recibir depósitos del público. Y quiero recordarles que hay unos cuantos videos en la plataforma que son los que yo
vi que se adaptaban para poder entender un poco más este tema, ¿verdad? Pueden haber otra cantidad de videos, pero explican cómo es el proceso de formación del dinero, cuál es el papel cuál es el papel del sistema financiero. Y veamos bien, ¿qué identificamos aquí en este momento? Identificamos que hay reservas. ¿Qué son las reservas? Es el dinero que tiene en su poder el banco. Bueno, efectivo podríamos decir. Y ese efectivo puede estar en sus bóvedas o en las bóvedas del banco. Entonces identificamos reservas. Los préstamos es el dinero que le ha dado a otras personas. Y también identificamos los depósitos. Bien, ¿qué es la posición de reserva requerida? Es un porcentaje de los depósitos totales que un banco debe mantener como reserva en el Banco Central. Bien, de esta porción que está aquí de depósitos, el Banco Central puede exigir que, digamos que un 20%, voy a decir para aquí, para dar un dato que me cuadre. Y digo, bueno, el 20% de estos depósitos deben estar como reservas. Y estas reservas deben estar en el Banco Central. O puede suceder el caso también en que una parte de estos depósitos el banco quiera tenerlo como reservas propias. Bien, entonces, pero la posición requerida de reservas, en este caso hay un porcentaje que exige el Banco Central de que los bancos comerciales tengan en sus bóvedas. En nuestro caso, no se maneja ya como un encaje legal, se maneja como una tasa de política monetaria, ¿verdad? ¿Alguien me ayuda con el micrófono? Por favor. Listo, gracias. A ver. Todavía. Se está acomodando. ¿Quién se está acomodando? Leslie. Bien. Entonces, pregunta por esto, muchachos, de la posición requerida de reservas, que quiero que le vaya quedando claro desde estas presentaciones. ¿Ninguna pregunta? ¿Está claro? Bien. La creación de dinero. ¿Cuánto dinero pueden prestar los bancos? Si nos vamos en este ejemplo, decimos, bueno, de este valor, de estos depósitos que han recibido los bancos, ¿cuánto pueden prestar? ¿Podrían prestar los 100? ¿O deberían prestar menos? Bueno, según esto dice, los bancos hacen préstamos hasta el punto en que ya no pueden realizarlos debido a la restricción de requisito de reserva. ¿Qué significa esto? Que los bancos pueden prestar todas sus reservas excedentes. ¿Y cuáles son las reservas excedentes? Las reservas excedentes es igual a las reservas reales, o sea, lo que se tiene, menos las reservas obligatorias. ¿Cuáles son las reservas reales? Bien, todo el dinero que se recibe. Todo el dinero que se recibe, en este ejemplo, todo el dinero que se recibe son 100, pero puede existir reservas obligatorias, digamos, de un 10% que van a estar en el Banco Central. Entonces dice, bueno, si usted tiene 100 y el 10% debe tenerlo como reservas obligatorias, entonces usted puede prestar sus reservas excedentes. ¿Cuánto va a ser las reservas excedentes? 100 menos 10 va a ser igual a 90. Entonces, eso es lo que los bancos pueden prestar. Otra observación es que las reservas se calculan sobre el total de los depósitos, como les estaba mencionando en la lámina anterior, que se calculan sobre estos. Todos los porcentajes se calculan en base a los depósitos. Dice, bueno, ¿cuánto es el porcentaje de reservas requeridas por el Banco Central? Es un 10%, ok, sobre los depósitos recibidos, un 10% debe pasar al Banco Central. ¿Cuánto es el porcentaje que el banco quiere tener como reservas? O sea, reserva dinero en sus bóvedas para darle o atender las necesidades de los depositantes. Y si dice, bueno, el banco también quiere tener un 15% de sus depósitos. Significa que va a tener
un 25% en reservas, 10 que le pide el Banco Central y 15 para atender sus necesidades de los clientes. ¿Cuánto le va a quedar entonces para prestar? Le va a quedar para prestar el 75%. Entonces, eso es el monto que puede prestar. Son sus reservas excedentes. Licenciado, ¿Sí? en las reservas reales dijo usted que era todo el dinero, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Todo el dinero que está llegando se considera una reserva real. Y a esas reservas reales le restamos las reservas obligatorias. Las otras que pueden ser deseadas, o sea, que el banco quiere tener para atender las necesidades o los requerimientos de los clientes, ya queda a criterio del banco. Pero eso lo puede prestar, lo puede prestar todo. ¿Cuál es el problema de que lo preste todo? Digamos, si la obligación solamente es 10%, puedes prestar 90%. ¿Cuál es el problema de que lo preste todo? Le va a suceder lo que le puede pasar al orfebre, ¿verdad? Que no va a tener dinero para atenderle a todos los que lleguen o a los que lleguen a pedirle una parte de los depósitos que han hecho. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo funciona el tema de creación de dinero. Y hay dos situaciones. Una en la que el dinero se presta y se queda en el banco. Y la otra es en la que el dinero se presta y pasa a otro banco. El resultado de estos dos ejemplos es el mismo. Vamos a ver ahorita. Veamos una situación inicial en el que un banco no tiene nada, ni reservas ni depósitos. Llega alguien y hace un depósito, entonces se constituye como un pasivo los depósitos y tiene sus reservas totales. Es lo que preguntaba Helsin, ¿verdad? Son las reservas totales. Todo el dinero que entra de los depositantes se convierte en reservas. Ok. Bien. ¿Cuánto puede prestar el banco? Asumiendo que se le exige una reserva del 20%. Dice que el banco puede prestar 400. ¿De acuerdo? Porque debe tener el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 500? 100. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Vean que aquí llega el depositante y después llega otra persona y le pueden prestar hasta un monto de 400. Y cumple con el parámetro de la reserva obligatoria, que es que las reservas deben ser el 20% de los depósitos. 20% de 500 es igual a 100. Aquí se dice que el cliente del banco no retira el dinero, o sea que ese dinero se queda ahí. Bien, ¿qué sucede cuando hay varios bancos? Siempre en este ejemplo la reserva obligatoria es del 20%. Vamos a ver qué sucede acá. En el banco 1, esta fue la situación inicial. Y dice que este banco recibió 100. Ah, pero aquí está interesante esto. Aquí está interesante esto. Vamos a ver, muchachos. Pregunta, ¿por qué si el banco solamente tiene 100 de reservas, puede prestar 400? ¿Quién me puede dar una respuesta, una lógica? ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo? El banco solo recibió 100, pero puede prestar 400 según esta lámina. Lick, será por el depósito. Ok, el depósito solo es 100, ¿verdad? Y Pues, muchos yo de ustedes estudian contaduría, ¿de acuerdo? Sí. estoy ¿Alguien que preguntando estudie por el préstamo de 400, dice. O sea, tiene una reserva de 100 y Ajá. hace un préstamo de 400, Sí. pero, yo estoy con el depósito, con el que dice ahí depósito de 500
500, dice ahí. Entonces no sé si tiene relación esa. Ah, ok, porque supuestamente entraron, aquí pareciera como que hubieran entrado 400 más, ¿de acuerdo? Pero vean que aquí no hay ningún depósito adicional, sino que dice hubo un depósito y ahora pregunta, bueno, con ese depósito, ¿cuánto puede prestar el banco? Puede prestar hasta 400, pero solo tiene 100. Es como el orfebre que solo tenía 100 y después apareció que en el sistema habían 120. Pidiendo prestado a Entonces, otro banco. pidiendo prestado a otro banco, puede, pero aquí vean que no ha sucedido nada, sino ¿qué pasa aquí? Viene, y eso le sucede a uno, que uno pide un préstamo y le dicen, bien, su préstamo ya se lo depositamos a su cuenta. ¿Alguien ha hecho algún tipo de préstamo así? Y dice, ya se lo depositamos a su cuenta. Y uno no ha recibido el dinero, pero ya sabe que en la cuenta ahí del banco ya tiene un préstamo. ¿Qué va a suceder después? De que yo con ese préstamo puedo liberar cheques y pagarle a otro. Y lo que va a suceder es que el que recibe el cheque va a ir a cobrárselo a este banco. En este ejemplo, y para ir entendiendo la dinámica de la creación de dinero, se dice que el, el cliente no retira el dinero. Entonces le dice el del banco, bien, sí, le hemos otorgado un préstamo de 400, ya lo tiene en su cuenta bancaria y entonces se convierte en una obligación del banco. Es por eso que pasa de 100 a 500, porque ya le está diciendo, bueno, ya tiene en su cuenta 400, pero el banco en reserva solamente tiene 100, la verdad. Y lo puede hacer y ya crea un activo el banco que es una obligación del cliente. En este ejemplo, y para verlo de forma directa, vemos que la creación de dinero fue de 400, para verlo así de forma directa. Y se está asumiendo de que el dinero no sale del banco. Pero ¿qué sucede cuando el dinero sale del banco? Ya la cosa cambia. La cosa cambia porque un banco inicialmente, y esa es la siguiente parte, vean que un punto importante aquí es el porcentaje de la reserva. Aquí se está manejando un 20%. Y siempre manejamos aquí el 20%. Vamos a ver cómo funciona ahora en el sistema financiero. Aquí era para simplificar que en resumen, esos 100 con una tasa de reserva obligatoria del 20% van a crear dinero por 400. Vamos a ver cómo funciona eso ahora en el sistema financiero, que esta es la realidad. Bien, mismo caso. Resulta que llegó un depositante, te depositó sus 100 lempiras y ya el banco tiene 100. Ahora bien, este banco está obligado a tener un monto de 20% de reservas obligatorias. Y resulta que el cliente aquí sí se lleva el dinero. Entonces el banco en esta situación solo puede darle un préstamo de 80, porque el cliente se va a llevar el dinero. Entonces le dice, bueno, le voy a dar un préstamo de 80, ya se lo voy a acreditar a su cuenta y se incrementan aquí los depósitos de 100 inicialmente más los 80 que le está acreditando a la cuenta al cliente, ¿verdad? Y registra ya en sus activos préstamos de 80. Y dice el cliente, bueno, entonces yo ya puedo retirar el dinero y se lo lleva a otro banco. ¿Qué sucede si se lo lleva a otro banco? Entonces tenemos que entregarle el dinero en efectivo, se lo entregamos en efectivo y lo restamos de la reserva. Entonces las reservas aquí nos van a quedar con 20, los depósitos con 100. ¿Y por qué disminuye aquí los depósitos? Porque ya estamos rebajándole la disponibilidad que le pusimos a él en su cuenta,
se la estamos entregando en efectivo, entonces ya no, el banco ya no tiene esa obligación con él. Entonces, y ha creado un préstamo de 80 con él. Él le dice, bueno, te presté 80, ok, me lo debes y ya te lo entró en efectivo, aquí está. Entonces, aquí ya sucedió el préstamo, ¿verdad? Bien, resulta que esta persona, y como así funciona en el sistema financiero, se lleva su dinero y lo deposita en otro banco. Y en este banco sucede lo mismo. Siempre el sistema financiero en su totalidad está sujeto a tener un 20% de sus reservas igual. Entonces, ¿cuánto puede prestar este banco? Puede prestar 64. ¿Por qué? Porque al final él debe mantener un porcentaje del 20% de reservas sobre sus depósitos. Si ustedes multiplican 80 por el 20%, tiene que darles 16. ¿Alguien lo puede comprobar? Sí, ligueo da 80 Ok, por 20%. listo. Entonces le dice, bueno, yo te puedo prestar 64. Prestándole 64, entonces el banco cumple con los requerimientos de reservas. Debe tener el 20% sobre el total de sus depósitos. Y como esto es un círculo, entonces esta otra persona, bueno, aquí muestra la flecha de que esta persona se llevó estos 80, ok. Y después aparece otro tercer banco, entonces la persona esta se llevó los 64 a otro banco. Y el otro banco tiene que cumplir el mismo requisito de tener un 20% sobre sus depósitos y el 20% de 64 debe ser 12.80 y puede prestar hasta un monto de 51.2. Ahora bien, toda esta cadena, vamos a ver si aquí se da, aquí se muestra. Toda esta cadena de movimiento de dinero entre bancos y préstamos va a llegar al mismo resultado que vimos en el ejemplo inicial, de que si el dinero se queda en el banco, se puede generar préstamos hasta por un monto de 400. ¿Cómo sucede esto? Bien, se sigue toda la cadena, en este caso se prestaron 64, después se van a prestar 51, no, perdón, primero se prestaron 80, después 64, después 51, 20, 40, 96, y esto va a ir bajando. ¿Por qué? Porque en la medida que va pasando de banco, entonces se va disminuyendo la porción disponible para préstamos. Entonces, así es la forma en la cual los bancos crean dinero. Está entrando el dinero al banco y no todos los préstamos se convierten en una salida efectiva, inmediata del dinero. Quedan en ese banco y después hacen movimientos entre bancos. Y eso es la dinámica. Imagínense en miles de transacciones que hace el sistema financiero. Entonces, es así como los depósitos en los bancos y los préstamos se incrementan solamente con cierta cantidad de dinero, porque no todos los préstamos que hay en el sistema y no todos los depósitos son billetes. No son billetes, sin embargo, para propósitos del análisis macroeconómico, se considera que es dinero y tiene cierto efecto en el funcionamiento de la economía. Ahora bien, existe una fórmula para determinar cuánto va a ser la creación de dinero contando con cierta cantidad de reservas excedentes y contando con dos factores. Uno que es la tasa de filtración de efectivo y el otro que es el coeficiente de reservas. El coeficiente de reservas es el porcentaje que está obligado a mantener el banco en el Banco Central. Entonces, ese ya lo identificamos. Vamos a decir en este ejemplo que el coeficiente de reservas es B. Y la tasa de filtración de efectivo es el dinero que sale de los bancos y se va al público. Entonces, son dos factores o dos variables que se utilizan para determinar cuánto dinero van a crear en el sistema financiero. Y esto se le llama el multiplicador. Es igual al multiplicador, pero en temas
literal, de que va a multiplicar, de cuántas veces se va a incrementar cierta variable. En este caso estamos hablando de en cuántas veces se va a incrementar el dinero. Y vean que estamos hablando que uno de los componentes del dinero en M1 eran los depósitos a la vista. Entonces, eh, es uno de los principales porque se están generando préstamos, depósitos a la vista y con eso se crea dinero. Entonces, el multiplicador del dinero se representa de esta forma. Esta es la fórmula que es 1 más A. A es la tasa de filtración de efectivo y A más B. Este es el multiplicador del dinero. Veamos en este ejemplo en el que estamos viendo. A es la tasa de filtración de efectivo y aquí no hay filtración de efectivo porque en los ejemplos que hemos visto, todo el dinero se movió en los bancos. Vean, todo se movió en los bancos. Podríamos decir de forma automática, en el que vimos que se movía de un banco a otro, pues probablemente haya sido con cheques. Probablemente no se le entregó en efectivo al cliente. Entonces, o si se le entregó, fue de forma inmediata que entró al sistema financiero. Sí, pero dígame. ¿Cuándo hay tasa de filtración de efectivo? La tasa de filtración de efectivo es el dinero que los clientes retiran para hacer sus transacciones. Por ejemplo, si yo recibo mi salario y de eso del salario yo retiro la mitad, entonces la tasa de filtración de efectivo será el 50%. Entonces, cuando el dinero sale del sistema financiero, entonces es la tasa de filtración de efectivo, porque recuerden que estamos sacando billetes y monedas. Y al sacarlas del sistema financiero, entonces el sistema financiero no lo puede prestar. En este caso, con los ejemplos, todo las transacciones se hicieron de un banco a otro. Así es. Como se decía, es que no hay tasa de filtración. Así es. Correcto. No hay tasa de filtración. Porque puede ser de que el dinero lo haya movido, y esto es para simplificar el ejemplo, muchachos. Puede ser de que el dinero haya pasado a otro banco a través de un cheque, ¿verdad? O de una transferencia electrónica que el mismo banco que le prestó se la hace al otro banco. Pero entonces estamos asumiendo de que todo el dinero permanece en el sistema financiero, entonces no hay tasa de filtración de efectivo. Ahora, si dice, bueno, una parte se la lleva para hacer sus transacciones y otra parte la deposita en otro banco, entonces ahí sí identificamos una filtración de efectivo. En este ejemplo, la tasa de filtración de efectivo es cero. Ligo, otra Y pregunta. sí, Y en caso, como decía usted, por ejemplo, la mitad del salario, entonces sería el 50%. ¿Cuánto sería el valor en la tasa de filtración? ¿50 o 0.50? 0.5 sería, sí. Sí, 0.5. Veamos en este ejemplo. En este ejemplo tenemos que el coeficiente, observen que aunque decimos que es un 20%, lo estamos poniendo como 0.20. Igual funciona para la tasa de filtración. Si ya tenemos estos valores y nos piden el multiplicador, bien, el multiplicador es un múltiplo, y valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, un número de veces. Si aplicamos estos datos, vamos a tener un multiplicador de 5. Significa que un aumento de reservas de 100, como es en nuestro ejemplo, va a tener un efecto o creación de dinero de 500. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tasa de filtración y al coeficiente de reservas, se va a multiplicar en 5 veces. Entonces, 100 por 5 vamos a tener un incremento de 500. O sea, el total de los depósitos va a ser de 500. 100 que existen en realidad de reserva más 400 que se están creando a través de los préstamos. Hagamos otro ejemplo aquí. Vamos a ver. Y aplicando la lógica, muchachos. Todo lo que es la salida del sistema financiero, en teoría,
debería de disminuir la creación de dinero. ¿De acuerdo? Sí, muchachos. Carlos. Carlos Roberto. Carlos Roberto Rivera. ¿Qué opina? ¿Tiene problemas con el micrófono? Vamos a preguntarle. Vamos a ver. Carlos. No se oye. ¿Tiene problemas, Carlos, con el micrófono? Escríbame por el WhatsApp, entonces. Lo escogí usted porque me aparece en el centro de la pantalla. Vamos a ver a una muchacha que le ayude a Carlos. Leslie. Apliquemos la lógica. Vamos a ver. El aumento de estas restricciones disminuiría o incrementaría la creación de dinero. Si subo la tasa obligatoria de reserva legal en el Banco Central de 20 a 30, la creación de dinero aumentaría o disminuiría. Pues creo que disminuiría porque tendríamos menos para dar préstamos y nuestros recursos vienen de los préstamos. Ok, de acuerdo, hagamos una prueba entonces. Quiero que la hagan ustedes ahí en su cuaderno. Supongan que la tasa aumenta de 20 a 30. ¿Cuánto sería el multiplicador? 1 entre 0.30, ¿verdad? ¿Cuánto sería el multiplicador? 3.33. 3.33. Observen que disminuye. Entonces pasa de 5 a 3.33. Y si ustedes multiplican 100 por 3.33, significa que la creación de dinero, o los depósitos se van a incrementar a 3.330. Perdón, a 333. Hagamos ahora otro ejemplo. Supongamos que la tasa de reserva o el coeficiente de reservas obligatorios se mantiene en 20 y que existe una filtración de efectivo del 5%. Filtración de efectivo es que va a salir el dinero, y por lógica me dice que los bancos no lo van a poder prestar. Entonces apliquemos la fórmula. ¿Cuánto nos quedaría en el numerador? Nos quedaría 1.05, ¿de acuerdo? Y en el denominador nos quedaría 0.25. 1.05. Vamos a ver si me da. 1.05, que sería arriba, entre 0.25. ¿Me daría cuánto? Me daría... 6. No, a mí me da 4.2. Arriba me quedaría 1.05. ¿De acuerdo? Y en el denominador me quedaría 0.5 más 0.20. 4.2 tiene razón. 4.2, ok. Igual, pasamos de 5 a 4.2, entonces lo que observamos es que disminuye, en conclusión, el incrementar el coeficiente de reservas disminuye el multiplicador. Y eso significa que limita a los bancos a prestar dinero y entonces no van a crear más depósitos. ¿De acuerdo? De la misma forma, lo que lo limita es la tasa de filtración, porque también sale del sistema financiero y sale y se mueve en la economía. Todo lo que yo retire y no entra al sistema financiero, no se puede prestar. De aquí están surgiendo una de las herramientas que utiliza el Banco Central para controlar la cantidad de dinero
que se mueve en la economía, y una de las herramientas es el coeficiente de reservas, y vamos a ver más adelante. Lo contrario también es cierto, que si disminuye el coeficiente de reservas, entonces los bancos van a tener más fondos disponibles o reservas reales o reservas excedentes, perdón, para poderlas prestar. Entonces se va a incrementar el dinero en la economía. Y eso tiene un efecto a nivel macroeconómico sobre la tasa de interés y sobre la tasa de inflación. Bien, esta es una explicación de dónde sale esa fórmula. Y se deriva de la siguiente forma. El multiplicador lo que dice, bueno, en cuánto dinero representa en depósitos a la vista y el billete, cuántas veces representa sobre la base monetaria. Y aquí identificamos la oferta monetaria, que es la sumatoria del efectivo que está en manos del público, y lo vamos a identificar como C, que sería el circulante, más D, que son los depósitos a la vista. Entonces a esto se le llama la oferta monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Podríamos decir que son los billetes y monedas. Los billetes y monedas. En este caso sería la base monetaria B, está representada por el circulante. Perdón, permítame, voy a conectarme, pensé que estaba conectado. Ok. Ok. Entonces, simplificando, decimos bien, la oferta monetaria, que es todo el dinero que hay en la economía, es igual a C más D, que es el efectivo más los depósitos que se crean en el sistema financiero. Sabemos que esto va a crecer. Ok, la base monetaria es el circulante que está en poder del público más las reservas. Bien, entonces si yo quiero saber cuánto representa la cantidad de dinero de efectivo más lo creado por el sistema financiero, cuántas veces son, lo que hago es dividirlo entre la cantidad de dinero y entonces me va a dar un múltiplo, ¿verdad? ¿Cómo lo determino eso? Dividiendo M entre B, o sea, dividiendo la oferta monetaria entre la base monetaria. Ahora bien, como ya tengo una fórmula para cada uno de estos, digo bien, la oferta monetaria es igual al efectivo que está en manos del público más los depósitos a la vista, y la base monetaria también es el efectivo en manos del público más las reservas. Bien, para determinarlo en base a coeficientes, porque recuerde que decimos que todo se mide en base a coeficientes. Las reservas es un coeficiente sobre los depósitos. Bien, entonces vamos a determinar cuáles son los coeficientes de cada una de estas variables. Si dividimos C, que es el circulante, entre D, que es sobre los depósitos, entonces obtenemos lo que es la tasa de filtración de efectivo, que es el circulante que tienen las personas. Si dividimos el total de los depósitos a la vista sobre los depósitos a la vista, lo que me va a dar aquí es 1. D sobre D es igual a 1. Este mismo valor, C sobre D, también estaría en el numerador, ¿verdad? Que representa la tasa de filtración de efectivo. ¿Cuánto representa el dinero que retiran los depositantes? ¿Cuánto representa sobre los depósitos? Entonces me da un coeficiente y lo llamamos la tasa de filtración de efectivo. Y el otro es las reservas. Las reservas es un porcentaje que se determina en relación a los depósitos a la vista. Y a este llamamos el coeficiente de reserva. ¿Qué obtenemos? Obtenemos la fórmula del multiplicador, que es 1 más A sobre A más B. Que es igual, aquí lo que cambié fue la posición del 1, que debería ser A más 1, es igual a 1 más A. Entonces, de estos dos conceptos, de la oferta monetaria y de la base monetaria, entonces determinamos el multiplicador. ¿De dónde sale ese multiplicador?
Y, bien, quizá cuando hagamos un ejercicio para afianzar este concepto, que básicamente es esta misma fórmula, quizá en este ejercicio no, lo que nos falta es poner una tasa de filtración, que lo hicimos, ¿verdad? Pero algunos ejercicios los vamos a hacer así para reforzar esto de la fórmula. Aquí lo principal es la fórmula, cada uno de los componentes de la misma y qué significa. Ya esto es saber de dónde viene esa fórmula. Bien, el Banco Central. Sabemos que dentro del sistema financiero, el Banco Central es como el que maneja en parte las políticas monetarias, la política cambiaria y la crediticia. Y en este capítulo nos vamos a enfocar principalmente en la parte monetaria, es en el manejo del dinero. Obviamente lo que se busca aquí es mantener la estabilidad del empira. Entonces, tiene a su cargo estas tres políticas, la cambiaria que tiene que ver con el tipo de cambio, o sea, el valor de nuestra moneda comparada con otras. La monetaria es cómo se mantiene, cómo se mueve el dinero en la economía, cuánto dinero se debe emitir, cuánto debe retirar, para de cierta forma eh, manejar la tasa de interés y manejar el nivel de inflación. Y la otra es la crediticia, que es, bueno, de esa cantidad de dinero que se mueve en la economía, cómo trabajar para destinar los fondos a determinadas actividades. Bien, estas funciones están en la ley del Banco Central y dentro de sus principales funciones está controlar el circulante en la economía, lo hace a través de política monetaria, emitir, las monedas y billetes de curso legal, que es una política monetaria, administrar las reservas monetarias internacionales, que es una política cambiaria, determinar el tipo de cambio de la divisa en función de la oferta y demanda, es una política a través de las políticas cambiarias. Y adicionalmente elabora y publica las principales estadísticas macroeconómicas. Esto es prácticamente fusiones, es algo teórico que debemos saber cuál es el rol o el papel del Banco Central en el sistema financiero. Obviamente el objetivo de esto es controlar el nivel de inflación y la tasa de interés. Y controlar la tasa de interés para poder estimular la inversión. Y recuerden que la inversión es uno de los componentes del Producto Interno Bruto. Y queremos que haya más inversión para que crezca el Producto Interno Bruto. Es toda una cadena. Bien, este es un organigrama del Banco Central de Honduras. Lo pongo en la presentación porque como en el libro aparece la estructura de la Reserva Federal de Estados Unidos y lo que nos interesa a nosotros es ver el Banco Central de Honduras. Observen que hay una sugerencia de estudios económicos que es la que se carga de determinar las variables macroeconómicas y el tema de ya interno, la administración, operaciones y la parte técnica. También tenemos dentro del sistema financiero la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que hace es como un auditor. Este es el auditor, que debe estar vigilando los parámetros de los bancos para seguridad del sistema financiero, para tener un sistema financiero sólido. Que hace revisar, verificar, controlar, vigilar y fiscalizar a las instituciones del sistema financiero. Vigilar a través de la superintendencia y cumplimiento por parte de las instituciones supervisadas, o sea, todo lo que emite el Banco Central con respecto a lo que es materia de política monetaria, crediticia y cambiaria. Establecer los criterios que deben seguirse para la valoración de los activos y pasivos y para la constitución de provisiones por riesgo, o sea, todos los lineamientos que se deben seguir para mantener el sistema financiero sólido, ¿verdad? Sano.
pueden ser bancos que tengan carteras que ya no son recuperables. Entonces la Comisión Nacional de Banca y Seguros le va a decir, no, usted ya tiene que crear una reserva, ya esos activos que tiene en su balance no son reales, ya no son recuperables. Tienen que crear una provisión. Obviamente le cambian algunos criterios, pero en algunos casos, debido a ajustes en provisiones, los bancos se ven obligados a capitalizar, o sea, a meter más dinero en su patrimonio, y eso lo tienen que hacer los accionistas. Entonces, esa es la labor de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Esta institución maneja toda la información de los bancos, ellos publican los estados financieros de los bancos, ellos los consolidan, hacen las respectivas, como se dice, eliminaciones de lo que es un depósito en uno, el otro es un préstamo, y determinan un balance general consolidado. Bien, ahora, ¿qué tenemos en el Banco Central? Y esta es para información nuestra, es para reemplazar lo que tiene el libro sobre la Reserva Federal. Cuando lean el libro, obvien todo lo que habla de la Reserva Federal, toda la estructura de la Reserva Federal. Lo que nos va a interesar de ahí solamente es los instrumentos que utiliza para controlar el dinero en la economía. La estructura organizativa de la Reserva Federal no nos interesa. Nos interesa el Banco Central. ¿Qué tiene el Banco Central? Tiene sus activos, sus pasivos. En sus pasivos, uno de los principales componentes son los billetes en circulación, porque esa es una obligación del Banco Central. Somos como un pagarés, mencionamos. Y la base monetaria es la suma de los billetes, las monedas y los depósitos de los intermediarios financieros en el Banco Central. La base monetaria recibe este nombre porque actúa como basamento que sustenta la oferta monetaria del país. Como decimos, el basamento es aquello que va a generar más dinero. Veamos, creo que aquí tengo un balance. Se ve un poco borroso, este es a julio del 2019. Y observemos en la parte de los pasivos. Observen que en uno de sus pasivos es la emisión monetaria, y al 31 de julio de 2019 la emisión monetaria era de 34.000 millones de lempiras. En teoría, estos 34.000 millones de lempiras son los que deben mover el Producto Interno Bruto, todas las transacciones. Hay otros valores como depósitos que tiene el sector público, el sector financiero, otros depósitos, títulos, valores. Pero aquí lo que quería mostrarles es que los billetes y monedas son parte de las obligaciones del Banco Central. Y en la parte de activos, decimos, bueno, todos sus pasivos, ¿cómo los destina? Bueno, tiene sus reservas que pueden estar en oros y divisas, en estos derechos especiales de giro, que son como sus depósitos que se tienen en el Fondo Monetario, depósitos en divisas en instituciones internacionales, y estos son préstamos, créditos e inversiones al sector público, al sector financiero y parte de sus activos fijos. Bien, ¿cómo controla el circulante el Banco Central? Creo que nos vamos a quedar por aquí hoy porque ya son las 6:58. Solo déjenme descargar la lista de asistencia y quiero saber si tienen alguna pregunta.